Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo segmento de Té con Flores. Hoy estoy muy contenta porque tenemos a Juan Riquelme, creador de la terapia floral chilena. Él es químico farmacéutico de profesión, investigador, docente también. Y bueno, ya tiene más de 20 años de experiencia, ¿no? Trabajando en investigación, terapia floral, etc. Así que le doy la bienvenida a Juan. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación y poder participar y compartir esta experiencia. Súper. Cuéntanos un poquito, Juan, ¿qué es la terapia floral chilena para aquellos que nunca han escuchado de ella? Mira, la terapia floral, ¿no es cierto? Nuestro fundamento es nuestro padre, que todo terapeuta tiene, que es Edward Bach, para poderlo definir, ¿no es cierto? Él definió que desde la flor, desde la energía de la flor, ¿no es cierto? Yo podía tener dos elementos para sacar. Aceite esencial, que es la línea de la aromaterapia, o la energía que tiene ella, y eso contribuye a lo que es la terapia floral, que es esta energía, esta esencia floral. ¿Y dónde se graba, no es cierto, esta energía? En un agua, porque se expone al sol, o, ¿no es cierto?, también realizó la decocción, que es realizar, ¿no es cierto?, el hervir los componentes, pero mi enfoque es utilizar todo lo que es la parte solar para que se impregne, y al tomarla, ¿no es cierto?, toda terapia floral va a actuar a nivel emocional. Entonces la terapia floral se define como una terapia vibracional, ¿ya? Porque ese es el orbe de acción, que actúa directamente en el ámbito emocional. Por eso es que es fundamental que todo terapeuta tiene que preguntar y tiene que averiguar con las personas qué siente. Ya no solamente la problemática psicológica, sino eso te produce miedo, eso te produce enojo, eso te produce pena, eso, ¿no es cierto?, cómo te afecta a ti, porque ese es el orbe de acción. Y de ahí, ¿no es cierto?, va a abordar lo que es el aspecto mental y obviamente que lo físico, porque somos una unidad, no podemos separar. Lo separamos, ¿no es cierto?, por una didáctica metodológica, pero básicamente, ¿no es cierto?, es una terapia energética vibracional que actúa a nivel del campo emocional. ¿Y qué es lo que hace? Nosotros tenemos por esencia un ser, ¿no es cierto?, que es divino, que vive en el amor, como dicen los principios de Bach, que tiene un alma, ¿no es cierto?, y que tiene además una personalidad, lo eterno, ¿no es cierto?, este principio divino. Nosotros somos inmortales desde que tenemos el origen, ¿no es cierto?, a través de esta explosión de energía que va a formar el alma, y ella es la que guía a la personalidad. Pero como tenemos una personalidad, que es nuestro ego, que es nuestra mente también, y ella debería escuchar la voz del alma. Y como no la escucha, dice Edward Bach, enfermamos. Y motivo de este encuentro, como le digo yo a la gente, estos de tapones de oído, ¿no es cierto?, que esta personalidad no escucha esta voz interior que le está susurrando a través de los hechos, a través de las personas, a través de las acciones, ¿no es cierto?, que está realizando, no se da cuenta uno, entonces uno, como consecuencia, enferma. ¿Y qué es lo que hace que uno enferme? Dos elementos básicos: se disocia o viene un trauma, y después viene la crueldad, que son los dos elementos que describe Edward Bach, que enferma a esta estructura egoica por no seguir escuchando este valor o virtud que el alma le está recordando a esta personalidad. Y es por eso que durante las primeras etapas de la toma de la esencia floral es que ocurren agravaciones emocionales. Durante los 7 a 10 primeros días. ¿Por qué? Porque como nuestro principio es amor, ¿no es cierto?, esto es como una especie de nube emocional que está recubriendo ese principio de amor, y la esencia floral, siempre en armonía, siempre en equilibrio, ¿no es cierto?, va a empezar a remover esa, ¿no es cierto?, nebulosa emocional, y la persona se va a dar cuenta de ese accionar que tiene, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, al ser removido, la persona nuevamente brota ese principio de amor, y obviamente que necesita un trabajo interior ahora para que esta mente escuche que este cambio de nuevamente el equilibrio es debido a que soltó alguna obsesión o alguna estructura egoica que estaba dando vuelta y que no permitía esta escucha en el alma de la persona. Ahí me gustaría retomar lo que mencionabas al principio, que es efectivamente, bueno, y era uno de los postulados del Dr. Bach, que efectivamente hay que tratar más que la enfermedad,
la emoción, digamos, al individuo, lo que él siente, y tú lo mencionabas muy bien, y un ejemplo muy práctico podría ser dos personas que tienen, inventemos una enfermedad, diabetes, y realmente las emociones que tienen cada uno son completamente diferentes, y por tanto el tratamiento o el abordaje con la terapia floral sería también completamente distinto. Total y absolutamente. Mira, de todos los años que llevo, ¿no es cierto?, en esta línea, 30 como terapeuta floral, casi 30, ¿no es cierto?, en la esencia floral. Imagínate que surge el año 91, 29 años. Entonces, la clásica pregunta, la gente, incluso los terapeutas florales, tienen esta tendencia de que se haga así como un recetario para insomnio, un recetario, dime para qué tal, lo mismo que tú mencionas diabetes. Entonces yo le digo, mira, nosotros tratamos enfermos y cada persona es una individualidad emocional que uno tiene que saber, ¿no es cierto?, como el arte terapéutico, preguntar de tal manera que se desnude esa personalidad y veamos qué es lo que le pasa a nivel emocional, cómo vivió, como describe Edward Bach, las experiencias. Y sobre esas experiencias, este diabético A, ¿no es cierto?, tal vez fue por una decepción, ¿no es cierto? Aparte de tener esta tendencia genética, aparte de tener esta alimentación que también heredó carácter, la familia. Sí. Ya este apellido, ¿no es cierto? Da lo mismo, González, ¿me entendí? Los Pérez somos irritables y enojones, y hay como una especie de identificación egoica, ya está como una medalla de estar ahí indicado que somos los enojones. Y eso implica que hereda esta carga emocional que no está resuelta y que también colabora, ¿no es cierto?, a esta multifactorial manera de que la enfermedad se desencadena en la persona. Entonces, uno tiene que mirar de una visión integral. Y es por eso que el B, ¿no es cierto?, a lo mejor va a reaccionar desde otro lugar, ¿ya? Tal vez, ¿no es cierto?, su situación era, ¿no es cierto?, abandono, ¿fijáis? Lo que va a estar ocurriendo y por lo tanto a esa persona la esencia importante, la del núcleo principal, tiene que estar ligada por el abandono. En cambio, esta otra va a estar ligada, ¿no es cierto?, con esta manera reactiva que yo tengo frente a las cosas, de no tolerancia, etcétera, etcétera. Cada persona es distinta. Estuve leyendo en una entrevista que te hicieron hace ya algunos años, que tú mencionabas que habías leído una vez, había llegado a ti un libro de energía o de medicina vibracional, y que salía que cuando uno trabajaba con esencias, lo primero que había que hacer era ver la flora nativa del país de donde uno era. Y cuéntame, porque siento que ese fue, o creo que ese fue como el inicio de las esencias florales de Juan Riquelme, que hoy en día vemos en las farmacias mapuche. Y cuéntanos un poquito cómo refleja la flora chilena a la idiosincrasia del chileno, y cómo crees tú que caracteriza al chileno. Si yo te diría, ¿sabes qué? No tengo idea de cómo es el chileno, cuál es su idiosincrasia, qué emocionalmente, qué lo caracteriza. ¿Qué me dirías tú? Muy interesante, porque la primera esencia que yo investigué, ¿no es cierto? Y el libro que tú mencionas es Terapia Vibracional, ¿no es cierto?, de Gurudas, ya que es un canalizador que lo que hace, ¿no es cierto?, es una persona que se conecta, ¿no es cierto?, sutilmente con su guía, y su guía le va dando enseñanzas. Le dice que la terapia floral surge de la Lemuria, ¿ya?, y que donde se estaban, ¿no es cierto?, expandiendo, y el cuerpo emocional era como se convivía con la naturaleza en ese tiempo, y ayudó, ¿no es cierto?, para poder estabilizar, y es por esto que supuestamente Edward Bach trae esta información para ayudar para este tiempo también a estabilizar el cuerpo emocional. Pero ya habíamos pasado por los atlantes que nos daban esta estructura egoica mental, y ahora correspondía armonizar, ¿no es cierto?, estas tres estructuras, la física, ¿no es cierto?, la emocional y la mental. Y luego, ¿no es cierto?, en esta gama de acción, ¿no es cierto?, él recomendaba que ojalá la propia flora nativa o la propia flora autóctona de los lugares van a ir ayudando. Y de la primera esencia que se me ocurre, comillas, intuitivamente, fue Copihue, que es nuestra flor nacional, y el Copihue rojo, que es la que define nuestra flor nacional. Y lo primero que yo encontré al probarla, ¿no es cierto?, y tomarla, es a las 3 de la mañana sentir una alegría, y me desperté con una risa visceral. O sea, me reía desde el vientre. De hecho, una parte de mi mente se asustaba porque decía, esto es locura. Despertar a las 3 de la mañana, claro, ¿me entendí? No es normal que te despiertes a las 3 de la mañana riéndote, ¿no es cierto?, como si hubiese sido una broma, pero así de las mejores de tu vida que te hubiesen contado.
Y justo en ese tiempo yo también estaba trabajando aspectos vinculados con la víctima a través de una escuela de trabajo interior. Y vi cómo, ¿no es cierto?, esta esencia floral trabajaba así perfectamente a la víctima, a la que perpetúa, ¿no es cierto?, esta visión negativa, que siempre le va mal, que solamente le ocurren a ellos, pobrecito de mí, ¿me entendí? Y ahí la esencia floral define muy bien este carácter chileno que, ¿no es cierto?, tiene esta visión negativa de las cosas, pero a su vez bromista cuando está en armonía. Entonces el chileno te va a contar la broma en el lugar más, a veces, inapropiado, ¿ya? Así como estamos, ¿no es cierto?, en un velorio y ahí alguien dice un chiste y es como, te sonríes, me entendí, dentro de la congoja, pero es como para romper la situación, te dicen, ¿no es cierto? Entonces, eso es parte de esta idiosincrasia. La victimización, ¿ya? Bueno, en realidad, si uno lo mira, ¿no es cierto?, es transversal a cualquier idiosincrasia de país. Pero marcadamente, ¿no es cierto?, en nuestro territorio tenemos esta victimización y este chiste, esta alegría de romper las situaciones, ¿no es cierto?, y de decir, ya, esto va a pasar, ya, y cambiemos, ¿no es cierto?, y salgamos adelante, paremos, ¿no es cierto?, y sabemos que esto va a salir adelante. Y un poco eso define, francamente, ¿no es cierto?, la primera esencia, que es Copihue. Relaja esa tensión, ¿no es cierto?, típica especialmente la musculatura aquí de la mandíbula, ¿te fijas? Que también es como esta cosa de guardar emociones y contenido. Entonces, el chileno, cuando tú le preguntas algo, todo lo empequeñece, ¿no es cierto?, nosotros como chilenos, y lo otro es que no te lo dice de una manera directa, ¿ya? Entonces, eso es, ¿no es cierto?, cuando tú te empiezas a reír de eso, te relajas y puedes comunicar para que el otro no se asuste de esta información. ¿No? O es, ¿no es cierto?, kamikaze, el estilo de decir las cosas exactamente, ya, o es, ¿no es cierto?, de aguantar y de decirte, y es como que te lo dijo en 2 líneas y te dejó entrever y como que yo no entendí lo que me dijo. Y quizás el otro asumió que ya te lo dije, aunque tú no Exactamente. entendiste. Absolutamente. Yo creo que a ti te ha tocado ver más. Claro, porque Pasa, sí. nosotros estamos embebidos en el traje, ¿te fijas? Pero la gente que precisamente no nos puede mirar ve esa característica y Copihue lo define muy bien, ¿no es cierto? Es como Condorito, ¿no es cierto? Caricatura. Claro, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? De esta revista, ¿no es cierto? De este personaje muy típico, es como de esta broma y de este plop, ¿me entendí? De esto de que te rompe el esquema, ¿no es cierto? Y está en la mejor situación. Arquetípicamente ese es Copihue, nuestra esencia floral. Que esa fue la primera de tu La sistema, primera. ¿cierto? Sí. Te digo el hijo mayor. O el el primogénito. El primogénito. Oye, cuéntame una cosa, porque nos mencionabas que el Copihue trata este sentimiento de ser víctima, trata la alegría también, sirve para trabajar depresión. ¿Cómo llegas tú a las cualidades que tiene cada flor? Uno cuando lee el Dr. Bach o cuando lee creadores de otros sistemas, tienen, digamos, distintas formas. Hay algunos que canalizan información, otros simplemente se sienten atraídos hacia determinadas flores dependiendo de los momentos que van transitando en su vida y que esa flor justamente viene a sanar ese desequilibrio que tienen en un momento puntual. ¿A ti cómo te funciona? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cuál es tu método? Mi método básicamente es intuitivo, ¿ya? Hay una voz interior, ¿no es cierto?, que me va señalando qué esencia es la que voy requiriendo. En ese momento, tal como te contaba, yo estaba trabajando internamente en una escuela de trabajo interior, ¿no es cierto?, la victimización, y de mi mundo interno surge Copihue. Quiero esencia Copihue, me ofrecía muchos Copihue, pero que estaban demasiado cuidados, con mucha carga mental de la familia que lo tenía, y también intuitivamente decía, no, tiene que ser limpio de cualquier carga. Hasta que me hallé, ¿no es cierto?, la persona que solo los regaba, le encantaba los animales y las plantas, las cuidaba, pero estaba ahí la planta pura, ¿no es cierto?, en el jardín de ese lugar, libre de contaminantes ambientales. Los traje y desde ese lugar empiezo yo a experimentarlo primero, ¿no es cierto?, conmigo. Entonces, primero es una vivencia interna y luego lo doy a probar, y como tengo mucha gente en la línea del trabajo interior,
lo doy a probar para que me puedan describir con más lujo de detalle no solo lo físico, sino las partes emocionales y mentales que van teniendo. Entonces, por eso tengo un poquito más acabado y más completo la descripción. Entonces Perfecto. ahí mis amigos, de hecho amigas y amigos, ¿no es cierto?, me van pidiendo, ¿no estás con ninguna que estés investigando? Porque la empiezan a tomar, ¿no es cierto?, y empiezan a describir estas características. Y después, ¿no es cierto?, a través de los años empecé a ver estos hallazgos, estas personalidades. Hay algunas que accionaban mucho más profunda. Por ejemplo, el copihue arquetípico, ¿no es cierto? Yo me acuerdo de la primera persona que lo toma, en forma externa, aparte de mí y de mis conejillos sanos, ¿no es cierto? Era una persona que estaba con una situación de trastorno de colon irritable severo. Okay. Pensaba esa persona que tenía cáncer y que 3 de los doctores gastroenterólogos no le habían querido decir. Sus hermanas, ¿no es cierto?, acuden a la consulta porque ya no sabían qué hacer, no salía de la casa, ya él pensaba, estaba adelgazando, entonces él ya tenía en su cuadro que tenía cáncer. Ya Yo le tenía. dije, mira, ese es el arquetipo de copihue, daslo. Mm, Al mes esa persona viene a comprar él solo. okay. Ya pudo salir y empezó a recuperar peso, se le olvidó su trastorno de enfermedad, lo tomó durante 7 meses, pero él no quería hacer trabajo interior de ningún Mm, tipo. A los 3 años me vuelve a consultar, ¿no es cierto?, la familia porque tiene otra problemática prostática okay. y lo voy a ver porque me piden ir a verlo, estaba en una clínica, ¿no es cierto?, y cuando yo llego justo, están con un teléfono preguntarlo, ¿no es cierto?, cómo estaba. Ya él me conocía, entonces no actuaba con la víctima conmigo. Pero cuando responde el teléfono dice, sí, pero es que todavía no me han dicho lo que tengo. Entonces dije, Mm, yo me puse a reír, me entendí, así suavemente me entendí. Dije, pero no va a cambiar la víctima, porque no quiere cambiar la víctima, porque mm, es, ¿no es cierto?, un personaje que egoicamente trae suculentos beneficios de no hacer cosas, porque mm, los demás se la encarguen a los demás para que lo realicen. Entonces, mientras esté ese personaje y no quiera modificarlo, yo le digo, va a ser un tomador por años y años. mm, Pero si quiere trabajarlo, no. Va a empezar, ¿no es cierto?, a elaborar, ¿no mm. es cierto?, la cara positiva, porque recordemos que la esencia floral es, como siempre están en armonía, no solo te ayuda a la fase oscura, y te ayuda mucho mejor también en la fase luminosa, porque te va a aportar otras cualidades, ¿no es cierto?, a ese carácter, ¿no es cierto?, para que la persona pueda disfrutar de la vida de mejor manera. Mm. Yo creo que a mí me encantó algo que acabas de decir ahora y que creo que es importante reforzarlo un poco en la gente, que efectivamente la terapia floral o las flores no son como, llamémoslo, un paracetamol, digamos, que uno se lo toma y se va y ya no tengo que hacer más nada, sino que efectivamente implican un trabajo, pero una actitud, valga la redundancia, activa o una postura activa, colaborativa y de compromiso y responsabilidad del paciente, ¿no? Que es un poco lo que tú dices, es que yo veo con un poco la diferencia entre tomar flores, y tú lo llamas tomador perenne de flores, versus realmente hacer terapia floral, ¿no? Exactamente. Es fundamental definir esas dos características, porque hay personas que dicen, no, solamente dame las gotas, yo no quiero, ¿no es cierto?, saber nada. Entonces, en el caso mío, yo le digo, mira, estás perdiendo el tiempo, no es mi manera de operar, ¿no es cierto?, búscate a otra persona porque vas a ser un tomador crónico, ¿ya? Mm, Me interesa, ¿no es cierto? O sea, ese es un asunto tuyo, ¿no es cierto? Tú puedes tener toda, ¿no es mm, cierto?, el derecho, pero no es la manera en que yo trabajo, así que te recomiendo que busques a otro terapeuta, ¿ya? mm. Pero si tú quieres realmente trabajar, ¿no es cierto?, con lo que te está ocurriendo, entonces es un desafío mutuo. O sea, cómo ayudarse a través de la esencia floral para que logre una estabilidad, que es la primera etapa, y luego, ¿no es cierto?, con este mayor equilibrio interior, preguntarme, ¿para qué me sucedió eso? ¿Qué gané? ¿Qué perdí con esta experiencia? ¿No es cierto?, de vida, Mm. porque lo describe el quinto principio de Edward Bach, ¿no es cierto? La experiencia de vida es el motor del cambio para que aprenda esta personalidad. Y si tú le preguntas, ¿no es cierto?, por ejemplo, personas que han tenido separaciones, y le preguntas ya, ¿y esta primera persona y esta segunda? ¿Qué aprendiste de eso? Mm, Entonces, ¿cómo que aprendí? Sufrí dolor, me traicionaron, mm. pero ¿tú qué aprendiste de eso? ¿Ya? Porque te buscas personas que te traicionan, porque la responsabilidad es como que están en el otro, y Sí, la parte que me compete es la mitad, atribuyámosla la mitad, ¿no es cierto?, para ser un por lo menos, equitativo, sí. por lo menos,
oye, tengo que mirar esa parte mía porque si no, porque justo lo escojo o los escojo, ¿no es cierto? Como el botón principal, ¿no es cierto?, de traición. ¿Qué pasa conmigo con eso? Entonces, y eso no es mirado. Y ahí, mira, hay un libro de Barbara Ann Brennan, que ella justamente habla de eso. Ella dice, mira, normalmente dicen que los opuestos se atraen. Y ella dice, no, no son los opuestos. Uno atrae lo que uno es y cómo uno está. Y encaja un poco con lo que tú mencionas de, a ver, si todas tus parejas están traicionados, ¿tú crees que es que tú tienes la mala suerte que te tocan todos los que traicionan? Es como, no, 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 es hora no. de mirarse adentro, qué pasa, qué está pasando dentro de ti, que eso es de alguna forma lo que estás atrayendo, y porque yo creo que, bueno, todos pasamos por la fase de víctima, sobre todo cuando uno pasa algún trauma, duelo, etcétera. Probablemente la primera fase es la víctima, es porque a mí, yo no me lo merecía, el mundo es cruel, etcétera. Y la idea, bueno, si bien creo que es normal pasar por una fase víctima, es Por salir de supuesto. ahí y decir, ya, ok, bueno, esto pasó, ¿cuál es mi cuota en todo esto? O sea, digamos que está pasando dentro de mí que se me repiten las situaciones una y otra vez, porque además la vida, que llamémosle universo, Dios, cada uno creerá en lo que crea y tendrá sus creencias y está perfecto, digamos, quiere que uno aprenda, quiere que aprendamos, quiere que crezcamos, y si uno no aprende, bueno, pues el examen se lo hacen otra vez. Total y absolutamente. Y además que es difícil mirar cómo uno se vincula con uno mismo, ¿no es cierto? Es cómo me traiciono yo a mí mismo, que es la mirada más difícil y en realidad es la única que uno puede cambiar. Y eso es Sí. fundamental para hacer esta terapia. Súper. Hablabas también al principio de que entre los primeros 7 de 10 días aproximadamente pudiera haber un agravamiento de síntomas. Algunas personas le llaman crisis curativa, es que inclusive puede tener algunos síntomas físicos, dolores articulares, por ejemplo, dolores de cabeza, muchos sueños. Hay personas que sueñan mucho, no solo durante estos días, pero en general con la terapia floral. Hay gente que se preocupa. A mí como terapeuta, no sé si a ti te ha pasado, me llaman mucho de repente como, no sé, me duele la cabeza, o he estado como medio ansiosa, o medio triste, o me ha dado por llorar, o siento una rabia que quiero asesinar al mundo entero. Inclusive me ha pasado que hay personas que abandonan en esos momentos, aun cuando uno les explique y todo, es como, no, esto me hace daño, esto está mal, porque no puede ser normal que algo que te sana te haga sentir mal. ¿Qué le dirías tú a estas personas que han vivenciado o han escuchado de las crisis curativas? Primero, ¿no es cierto? En la primera consulta yo le pregunto, ¿has tomado con anterioridad esencias florales? Entonces, a la respuesta de no, entonces le digo, mira, es importante que tú sepas que durante los 7 a los 10 primeros días puede haber una crisis donde aquellas emociones que tú tienes contenidas dentro de ti van a aparecer. Y se lo explico de una manera muy representativa, muy simbólica. Le digo yo, mira, la terapia floral es como ingresar a una casa oscura de noche a la linterna encendida. La linterna encendida es la esencia floral. Los cuadros horribles que vas a encontrar en la casa no tienen que ver con la esencia floral. Ya están presentes en la casa, en tu mundo interior. Por lo tanto, ¿no es cierto? Lo que tienes que hacer es, ¿no es cierto?, bajar la dosis, ¿no es cierto? Si estás tomando, yo soy de emplear, ¿no es cierto?, en dosis de que aprendí de Eduardo Greco hace como 25 años atrás, 3 a nivel mental, 2, 5, o 5 a nivel emocional, o 7 a nivel físico, y doy 5 gotas 2 veces al día. Entonces le digo, o 7 gotas 2 veces al día, entonces yo le digo, baja 2 gotas. Si estás tomando 7, baja 5. Si estás tomando 5, baja 3, o baja 1, y manténlo 1 o 2 veces al día si te ocurre esta grabación, porque le digo, esto igual que una película, ¿no es cierto?, que está con subtítulo. El subtítulo y la película está desfasada. Entonces la mente se asusta. No entendió que fue una música, un pensamiento que recurrió, ¿no es cierto?, algo que, ¿no es cierto?, surgió que fue evocado en su mundo interior, y como está desfasada, ¿no es cierto?, no va a entender. Entonces hay que ponerla más lenta la velocidad. Hemos dado bien con las esencias florales, pero la dosis no es la adecuada y por lo tanto tenemos que poner acento, ¿no es cierto?, en que el subtítulo de la película y la imagen concuerden y ahí la mente no se asusta. Entonces, cuando tú le explicas eso con anterioridad, entonces ya la persona, ¿no es cierto?, ya sabe que, sí, ya sé que me va a pasar esto. Yo le dije, y no te preocupes de esto porque
es normal, ¿no es cierto?, porque estás tomando por primera vez, y luego, ¿no es cierto?, ella te va a ayudar, pero en conjunto contigo, a estabilizarte. Y cuando estés bien, es tiempo para poder trabajar más profundamente. Es como cuando, ¿no es cierto?, hay embarazo, no voy a entrar a hacer terapia durante el Sí, embarazo. no, no es el Yo le digo, momento, tú claro. estabilízate, que tu bebé te necesita bien. ¿No es cierto? Si estás, ¿no es cierto?, con una enfermedad grave, no es tiempo de entrar, ¿no es cierto?, en cosas fuertes. Es necesario estabilizar, ¿no es cierto?, para poder trabajar, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. O sea, situaciones, ¿no es cierto?, donde la energía corporal o la energía está dependiendo, ¿no es cierto?, otras personas o ella misma, de una muy baja energía, uno tiene que estabilizar para que la persona se encuentre bien, ¿ya? Sí, eso, mira, yo creo que eso que tú mencionas es súper importante a la hora nosotros los terapeutas de considerarlo, que hay momentos en que quizás hacer esta búsqueda interior, la verdad que ya no es, digamos, no es el momento para hacerlo como puede ser un embarazo, inclusive personas de la tercera edad, que ya lo que queremos es que el tiempo que les quede, da lo mismo cuánto sea, sean años o meses tranquilos, con energía, con vitalidad, y no ponerlos a hacer procesos emocionales de quizás la infancia o algo así, a una persona que, digamos, ya está en los últimos años de su vida de alguna forma, ¿no? Y ponerlo, porque es un trabajo intenso, convengamos que todos los que hemos pasado o realizado algún tipo de trabajo emocional, espiritual, a veces es muy fuerte porque uno se enfrenta con realidades, situaciones, emociones que son muy duras. Pero déjame contarte un caso, ¿no es cierto?, de estos 30 años, de una abuela que me llega de un carácter fuerte, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ella me dice, ¿sabes, Juan? Vengo, ¿no es cierto?, porque quiero que se trate mi esposo, pero si yo no me trato y no ve los cambios en mí, él no va a querer venir. ¿Y por qué Okay. quiero que se trate mi esposo? Porque se tiene que tratar mi esposo y mi hijo, porque el problema que tengo yo con mi nieto, me dice, Okay. él es homosexual, ¿Ya? ya con un padre muy machista y un abuelo triple de machista. Me dijo que lo más probable, me entendí, que la reacción que va a ser tan violenta y tan brusca, ¿no es cierto?, para mi nieto, que me lo ha contado a mí y yo quiero que ellos realicen el cambio. Esta abuela, el amor, hizo hacer ese cambio. Bueno, me llegó el abuelo y me llegó el padre, me entendí, en terapia, para que veas Wow. el cambio, ¿no es cierto?, y el amor. Así que también déjale la posibilidad que el abuelo, si quiere hacerlo por amor, ¿me entendí? No importa la edad que tenga, porque eso es, yo le dije, yo me saco el sombrero, yo te admiro, yo dije, porque con tu edad tú estarías tranquila, ¿no es cierto?, tú lo aceptas a tu nieto tal como es, y problemas de su marido y el problema del hijo, ¿no es cierto?, para poder aceptar, pero no, ella, ¿no es cierto?, de una manera sutil, amorosa, ¿no es cierto?, hizo, ¿no es cierto?, que todo este proceso de familia fuera mejor contenido. Así que abre la experiencia también. Una maravilla, la verdad me encantó que hayas compartido conmigo esta experiencia porque la verdad, te soy súper honesta, o sea, me abriste el horizonte en ese sentido porque normalmente las personas que a mí me había tocado trabajar de la tercera edad, que admito, no han sido muchas, efectivamente lo que querían era como, no, ¿sabes qué? Quiero estar tranquila, con energía para hacer mis cosas y ya, como no más, que no pase de ahí. Y claro, bueno, uno se enfocaba en eso, pero qué lindo aquí habla un poco, bueno, de lo que hemos también conversado, de este compromiso y responsabilidad del paciente, y bueno, y en este caso más allá de la edad, y que nada tenía que ver con la edad, Absolutamente. Tenía que ver con el amor. tal cual. Bueno, qué linda enseñanza que no, bueno, nos dice que la verdad que no, nunca estamos tarde para hacer el proceso. En absoluto. Qué lindo. Oye, yo quería llevarte un poco al contexto chileno de la terapia floral. Según las últimas cifras que tenemos del Ministerio de Salud, bueno, el uso de terapias complementarias alternativas ha aumentado mucho, no solo en Chile, en el mundo en general, pero en Chile en particular ha subido bastante. Cada vez nos hemos ido abriendo más campo entre la población y particularmente la terapia floral, en el último año que tenemos cifras disponibles, fue la terapia más utilizada entre la población. Pero también es una terapia que no está regulada por ningún organismo, llámese Ministerio de Educación, por ejemplo, para el estudio, ni tampoco por el Ministerio de Salud. ¿Cómo ves tú ahí los desafíos de nosotros los terapeutas florales y también de los pacientes que de alguna forma confían
en esta persona que es terapeuta floral, pero que realmente no hay ningún, llamémoslo, seguridad o certificado por detrás de que se formó correctamente, de que tiene experiencia quizás clínica o psicológica, dependiendo de lo que aborde, ¿no? Bueno, déjame abrir un poco más esa información, porque a mí me tocó participar, ¿no es cierto?, en el grupo de expertos que colaboró, ¿no es cierto?, años atrás, y no hace tantos años atrás, ¿no es cierto?, bueno, hace bastante años atrás, y luego fue retomado, ¿no es cierto?, por el Ministerio de Salud, ¿ya? Donde el cual tuvimos un encuentro con diferentes personas a lo largo de todo Chile que acudieron al llamado del Ministerio de Salud para poder que esto surgiera como dentro de un decreto, del el famoso decreto, ¿no es cierto?, ley que, ¿cómo se llama?, regulariza todas las terapias complementarias, y el poder indicar la terapia floral, y quería sacar esta persona, la que estaba a cargo, una buena cantidad de terapias, ¿no es cierto?, complementarias, ¿no es cierto?, en el orden de 10, pero con un canon de saber qué es lo que se tiene que estudiar, la cantidad mínima de horas, poder definir, ¿no es cierto?, las preparaciones, ¿no es cierto?, lo que es la elaboración, ¿ya?, los cuidados que había que tenerlo, porque hay mucho desconocimiento, te lo digo como químico, ¿no es cierto?, que para mí es algo básico, pero, ¿no es cierto?, en otros terapeutas que no tienen la formación científica en el área desconocen, ¿no es cierto?, lo riguroso que tiene que ser, ¿no es cierto?, los controles de calidad. Yo le realizo control de calidad, ¿no es cierto?, mis tinturas, ¿no es cierto?, madre, son pasadas, ¿no es cierto?, como si fuese cualquier reactivo químico natural, ¿no es cierto?, que en este caso, igual como las tinturas de homeopatía, ¿no es cierto?, por análisis de metales pesados, el análisis bacteriano, ¿no es cierto?, para que no haya contaminante, y por lo tanto está libre de cualquier tóxico para que la persona pueda consumirlo y pasar por cualquier laboratorio que lo pueda, ¿no es cierto?, producir. Entonces eso es súper importante. Y esto está dentro de las normas que ese Estado ya se enmarcó. Lo que pasa es que todo esto requiere, ¿no es cierto?, todo un abordaje de la parte de derecho, digamos, la parte de legislación, Sí. para apoyar, ¿no es cierto?, este complemento, pero todo, ¿no es cierto?, la descripción de la metodología, la enseñanza, la cantidad de horas, eso ya está, ¿no es cierto?, estipulado, ¿no es cierto?, y está ya en el servicio de salud, ¿no es cierto?, en realidad en el Ministerio de Salud, más que el servicio, eso ya está, ¿no es cierto?, descrito. Es fundamental que haya, ¿no es cierto?, una legislación para poder eliminar lo que es una mala formación, ¿ya? Y no estamos echando la culpa, me entendí, ni apuntando el dedo frente a nadie, sino como terapeuta, ¿no es cierto?, uno tiene que tener una formación medianamente sólida, ¿no es cierto?, en poder atender al paciente, ¿no es cierto?, ver la problemática, las limitaciones que yo tengo como paciente, el orbe de acción, ¿no es cierto?, que tiene, y una información básica, porque te digo, en esta cantidad de años que he escuchado, por ejemplo, las esencias florales enferman de cáncer, ¿me entendí? Entonces tú decís, a ver, perdón, o sea, parece que tú no entiendes que cómo actúa la esencia floral, no sabe de qué se trata. Siempre están en armonía, el que está en desarmonía es el ser humano, ¿no es cierto? Entonces no puede algo que está en perfecta armonía producirte, ¿no es cierto?, algo, ¿no es cierto?, que está en esta situación. Ah, pero me van a decir, pero que, claro, Crapable, ¿me entendí?, reacciona a veces con ciertos problemas de piel, irritabilidad, y que Agrimony produce problemas máticos en algunas personalidades. Claro, pero eso tiene que ser justo la personalidad Agrimony pura, y el Crab Apple, me entendí, arquetípico, y ahí tú hablas con la persona, le empiezas a dar de una gota, ¿no es cierto?, y en forma gradual, porque tiene que ver con una reacción visceral con un ego no trabajado. Que al final un poco lo que tú dices, si bien es cierto que, y el Crabable yo creo que es uno de los ejemplos más clásicos que puede, por ejemplo, generar acné o alergias en la piel, lo que se hace es comenzar con una dosis más baja, menos frecuencia, menos gotas, como para que, digamos que la adaptación de alguna forma sea más progresiva y menos choqueante al organismo, pero en ningún caso es que te va a producir, bueno, yo nunca había escuchado lo del cáncer, me parece terrible, que se lleguen a decir postulados de esa clase, ¿no? Pero bueno, es parte, yo creo que también de la desinformación que está rondando en torno a, no solo a las esencias florales, a las terapias alternativas complementarias en general.
Por eso te digo que, mira, hace ya, yo creo que terminamos hace como 2 años. Yo participé en dos, lo que fue Reiki, ¿no es cierto?, dentro de los especialistas, ¿no es cierto?, y el de terapia floral me tocó, y específicamente con otra colega, preparadora también, poder, ¿cómo se llama?, poner los cánones que se requería como una persona que esté como preparador floral. ¿Cuáles eran, ¿no es cierto?, las nociones básicas mínimas que tenía que tener? Saber las diluciones, ¿me entendí? Con qué trabajar, el material con el cual se tiene que contar, ¿no es cierto?, para poder realizar las diluciones sucesivas, porque en este ámbito, ¿no es cierto?, de terapia floral he visto cada cosa, es como en fitoterapia las tinturas madre, para abrirte una situación. Como farmacéuticos nosotros tenemos unos textos, ¿no es cierto?, que son farmacopeas que te describen cómo tiene que ser preparada, ¿no es cierto?, una tintura madre. Qué grado alcohólico, cómo se tiene que humectar la planta, y de repente, ¿no es cierto?, tú ves algunas páginas web o algunos cursos, hagámoslas con vinagre. Entonces, así los ojos que se me salen, ¿me entendí? Farmacéutico, ¿qué? ¿Con vinagre? No puede ser. No lo puedes hacer con vinagre, porque precisamente esa es una desmedida de la acidez, ¿no es cierto?, que implica el daño, o sea, eso te está, ¿no es cierto?, provocando, o sea, para un farmacéutico es como, ahí no hay crapable, ¿me entendí? La reacción de la piel reacciona de forma visceral, ¿me entendí? Frente a un desconocimiento, ¿no es cierto?, y una liviandad, ¿no es cierto?, es decir, no, pero es que se pueden preparar, o sea, sí, pero eso no es preparar, ¿me entendí? Existen normas, y eso es lo que, tal como describes tú, existen normas para formar a un terapeuta floral. Tiene que tener, ¿no es cierto?, todo un equilibrio, ¿no es cierto?, no proyectivo frente a un otro, porque estamos trabajando con emociones de las personas, ¿no es cierto? Tiene que tener una formación básica, tiene que saber qué es una esencia floral, cómo, ¿no es cierto?, funciona una esencia floral, ¿no es cierto?, los cuidados que debe tener, el mantenimiento, ¿no es cierto?, que puede ocurrir, qué tipo de agua tiene que ser empleada y cuál no, y por qué, ¿no es cierto?, los fundamentos adecuados, ¿no es cierto?, para ver, ¿no es cierto?, en el medio en que se encuentra, porque a lo mejor, ¿me entendí?, va a estar en un medio demasiado húmedo, o demasiado seco, o demasiado, te fijas, con hongos en el ambiente, ¿no es cierto?, los cuidados que debe tener, etcétera, etcétera. O, ¿no es cierto?, las preguntas clásicas de que es alcohólico la persona, ¿no es cierto?, no puede consumir ningún tipo de, ¿no es cierto?, de alcohol, ¿no es cierto?, cuáles serían los cuidados para dar, porque tiene que ser tomas mucho más cortas, porque si no, esa agua se va a echar a perder, aunque lo guarden en el refrigerador, especialmente por la mala costumbre que tenemos nosotros de tomar, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, la pipeta, y con la saliva lo contaminas. Y tú le vas, y tú, aunque le insista, la persona lo va a hacer, porque después te pregunta, se me echó a perder. Y dije, apuesto que, de veras que tú me dijiste, ay, se me olvidó. ¿Entendí? Entonces, y si no tiene conservante esa preparación, claro, hay algunas personas que emplean glicerina, entonces yo le digo, pero tú has tomado glicerina, le digo yo, porque la sensación no es muy agradable, ¿me entiendes? Pero hay personas que, bueno, lo pueden emplear, ¿no es cierto?, en esa, ¿no es cierto?, formato, y hay otros formatos más que se pueden emplear. Pero, bueno, esos son, ¿cómo se llama?, elecciones que uno pueda tomar. Pero ojalá, ¿no es cierto?, que yo no sé en qué estadio está eso, porque estaba como 10 tipos de terapias, ¿no es cierto?, para poder ser ¿cómo se Como llama? reglamentada. Reglamentada. ¿Tú crees que llegaremos a ver en el corto plazo a las terapias alternativas complementarias, ojalá, por supuesto, las esencias florales, como parte del sistema de salud oficialmente? Mira, me tocó participar, me entendí, dentro de ese asunto, porque acá en Viña, ¿no es cierto?, hay a ver, dentro del Gustavo Fricke, hay un pequeño departamento que surgió de medicinas complementarias, tanto en el hospital como también, ¿no es cierto?, un capítulo, ¿no es cierto?, dentro de la organización de la parte de salud de Viña del Mar Quillota, que también funciona en medicinas complementarias, y me tocó formar, me entendí, en algunas áreas, ¿no es cierto?, a esas personas. Por lo tanto, te puedo decir, me entendí, con mucho placer, me entendí, de años, ya cómo se hicieron todas las maneras para que ellos pudieran
tanto Reiki como terapia floral, sean incluidas y una persona por fin ser contratada, ¿no es cierto?, en ese lugar para, sabiendo, ¿no es cierto?, de lo que estaba realizando y teniendo, ¿no es cierto?, toda la formación frente a ello. También me tocó, ¿no es cierto?, trabajar con medicina del dolor paliativa, ¿no es cierto?, por lo menos 3 años estuve, cuando recién se empezó a formar, ¿no es cierto?, una organización jurídica con ellos, ¿no es cierto?, y con todo lo que es autocuidado, ¿no es cierto?, el Medopal, para esa parte, y también para que pudieran incluir las terapias complementarias, tanto Reiki como terapia floral. Por lo tanto, me entendí, para mí ya es, me entendí algo que mis ojos lo han visto, ¿ya? Y Y que me es han tocado maravilloso. ayudar eso. Que yo creo que es algo a lo que estamos apostando todos, a esto que ya se empieza a llamar, o bueno, ya lo llaman desde hace algún tiempo, medicina integrativa, y que no es para nada ni satanizar ni mucho menos a la medicina, llamémosla convencional, sino es como desde otro ángulo, viendo, evaluando al individuo y no como enfermo de lo que sea, y cómo podemos incorporar esta visión más holística, más integral dentro de un sistema de salud donde la gente va porque ya está enferma. Porque generalmente, bueno, si bien habemos algunos que de repente podremos ir a consulta por control, en general uno va al sistema de salud cuando ya está enfermo. Y qué bonito sería que aparte de, bueno, voy al ginecólogo o voy al urólogo o voy al que sea, y al lado tiene su consulta el terapeuta floral o el acupunturista o el homeópata o el naturópata, y que también eso caiga dentro, bueno, como cualquier sistema de salud, caiga dentro de FONASA o dentro de MISAPRE, de manera que también se vuelva más asequible a las personas, ¿no? Porque también tenemos que pensar que hoy en día eso está por fuera del sistema de salud y que es un aspecto que puede ser administrativo o sonar administrativo, pero también es una barrera de alguna forma para que esas personas más recurrentemente utilicen otro tipo de terapias que no sean farmacológicas o tratamientos médicos convencionales. Claro, ahí falta más el marco jurídico, ¿me entendí? Frente a la situación. Como acupuntura, te fijas que también están en los sistemas de medicina complementaria. Claro, tú has dicho algo bien interesante, que cómo vino el paseo de las medicinas. Primero se le llamó alternativa, no fue el nombre más adecuado. Después surge el de complementaria, ¿ya? Y ahora, ¿no es cierto?, es integrativa. Y frente al ámbito integrativo, ¿no es cierto?, yo te puedo decir que yo desde el 2010 empecé a hacer clases en la Universidad de Valparaíso, la Escuela de Medicina, con 2 ramos electivos, ¿no es cierto?, que es prevención en salud con métodos bioenergéticos, hablar de Ayurveda y medicina china, ¿no es cierto?, sin emplear, ¿no es cierto?, agujas, sino complementarlas con esencias florales, ¿ya? Y el otro ramo es terapia floral, donde hablo sobre la terapia floral de Bach y la chilena, obviamente, que también la paso a estudiantes de 3.º a 5.º años de medicina. Y Oye, esto pero lo llevo eso, haciendo hace hartos años. no sabes que eso, yo no tenía idea, lo confieso. Te investigué y eso no lo encontré. No. De verdad que me das una alegría inmensa, porque yo creo que en algunas ocasiones, y no puedo decir que es la regla general ni mucho menos, pero a veces los médicos como que son medio reticentes a aceptar estas nuevas alternativas, o no alternativas, pero yo estoy de acuerdo, el nombre de terapia alternativa es muy desafortunado, pero a veces son medio reticentes, entonces yo creo que mostrarles, darles la opción de ver estas cosas cuando se están formando, es espectacular. Yo creo que de hecho es el inicio del cambio y qué maravilloso que se esté haciendo. Realmente no tenía idea y me parece espectacular. Imagínate que hace poco, o sea, exalumnas mías médicos, ¿no es cierto?, preferentemente más son mujeres que tienen esta motivación, pero tengo por lo menos 2 exalumnas, ¿no es cierto?, que están en CEFAM, no de la zona, sino en otros lugares, y ellos ya tienen montado terapia floral. Entonces llegan y le preguntan, pero así como doctora, pero ¿está dando esencias florales? Sí, pero ¿cómo sabe eso? Nosotros nos hicieron una formación en la universidad. No le puedo creer. ¿Dónde? Y ahí empieza a abrirse, ¿no es cierto? Porque ellos ya tienen, ¿no es cierto? Y el abordaje, ¿no es cierto?,
básicamente es práctico con ellos mismos, ¿no es cierto? Ellos tienen que experimentar esencias, ¿no es cierto?, de su constitución, elaborar, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, todo una bitácora, ¿no es cierto?, de su proceso de esencia floral, y por lo tanto, ¿no es cierto?, es lo que después van a dar a un otro. Entonces, para que conozcan de la experiencia, para que vean de qué se trata, ¿no es cierto?, y por lo tanto tienen los fundamentos y tienen la experiencia necesaria en un semestre para que puedan ayudar. Y por lo tanto abrirse, ¿no es cierto?, a un diálogo distinto con otros profesionales en el área y con medicinas complementarias también. Así que yo creo que, te digo que para mí ha sido muy bonito. O sea, imagínate cuando en el año 2010 el director de la Escuela de Medicina me llama, ¿no es cierto?, y me dice: Juan, he preguntado por varios colegas, todos me han informado el mismo nombre, y por lo tanto quiero que me hagas 2 cursos de medicinas complementarias. Y yo, así como, así, pellízcame, ¿me entendí? O Esperado, ahí sea, tenía 20 años, ¿me entendí? Decía, de pero, verdad, mira, te voy a ser súper honesta. Mis esperanzas al respecto eran bajas. De verdad, lo confieso que mis expectativas eran un poquito más negras. Pero, y yo pensé que iba a venir más de la gente, ¿no? De que efectivamente cuando la gente se empieza a tratar iba a empezar a pedir esto, como sabes que sí, está bien, pero inclúyeme esto otro, y de ahí eso iba a impulsar a un cambio. Pero esto de que ya del otro lado, digamos, de los que imparten medicina, ya estén pidiendo el cambio, bueno, yo creo que arroja unas esperanzas espectaculares y maravillosas sobre el futuro de la terapia floral y bueno, y de otras terapias, llamémoslas integrativas o que vienen justamente a ver al individuo más que al enfermo. Así que no, bueno, estoy absolutamente. súper, súper contenta. Pero bueno, Juan, ya vamos por casi una hora, bueno, la he pasado increíble, de verdad que ha sido súper aclaradora, me encanta, bueno, gracias por la apertura, por compartir todos tus conocimientos. Me gusta ver cuando los terapeutas, no solamente esto de dar flores, y que destacan esto de también de trabajarse, de la importancia del compromiso y la responsabilidad del paciente en realmente llevar a cabo un trabajo interior, ¿no? Como parte del querer estar bien, pero el querer estar bien no solamente porque se me quitó el dolor de cabeza o porque superé X enfermedad, sino porque estoy bien desde adentro. Y eso me parece maravilloso. Y quería pedirte que nos dejaras unas últimas palabras, quizás unas recomendaciones basadas en tu sistema floral, en esta idiosincrasia chilena. ¿Qué le recomendarías tú a los chilenos, señores? Bueno, ya nos hablabas que son como de medio no muy directos, a veces muy en la sensación de víctima, pero de alguna forma, y me permito utilizar un chilenismo, aperrado cuando toca unirse para salir adelante. Y yo, bueno, lo hemos visto en catástrofes como el terremoto, por ejemplo, o la misma Teletón, como cuando el chileno se une, no hay quien lo pare, y es maravilloso y es muy lindo, y uno como extranjero dice como, wow, es la fuerza de esta gente cuando se une es muy, muy potente. Y bueno, y considerando todas estas variables que tú las conoces mejor que yo, de cómo es el chileno, ¿qué recomendaciones le daría, por supuesto, bueno, en torno a la terapia floral? Mira, una muy buena pregunta. Mira, la fórmula SOS que yo tengo 3 fórmulas que, ¿no es cierto?, he generado con 6 esencias florales. Resume un poco la personalidad, ¿ya? Porque tiene copihue, ¿no es cierto?, que es para enfrentarlo con la alegría. A mí me gusta, me entendí, el trabajo en la característica o la cualidad positiva. ¿Ya? Tiene algarrobo, que es la esencia de la maternidad, acoger con maternidad lo que está viviendo la experiencia de la persona. También tiene tamarugo, que es la esencia del padre, ¿no es cierto?, que es esa sensación de protección en su mundo interior. Tiene araucaria, que da voluntad, ¿no es cierto?, y por lo tanto, ¿no es cierto?, te va a dar esa manera, ¿no es cierto?, para poder empecinar, para estar ahí, ¿no es cierto?, pero con la alegría, al leerse, que es comunicación asertiva, ¿no es cierto?, para que la persona tenga la capacidad también de no dañar cuando comunica a un otro. Y cuando además tenga que resolver esto pendiente de una manera sana, que se atreva a comunicar, que falta en nuestra característica, y que al leerse este árbol milenario, ¿no es cierto?, tiene esa cualidad para otorgar. Yo creo que esa fórmula, y le agregaría, porque en el tiempo en que yo formulé, Coicopihue todavía no lo tenía, ¿no es cierto?, como aporte. Entonces hay que complementarla con Coicopihue, que es de la misma familia del Copihue, con unas pequeñas variantes, pero es una esencia muy hermosa que te dice, deja de sufrir, ¿ya? Como mira la situación, ¿no es cierto? Y mira que es posible hacer el cambio, pero si tú te das cuenta de lo que eso te está haciendo en la vida. Y yo creo que en el momento actual
eso es lo primero que necesitamos hacer, ¿no es cierto? Centrarnos, equilibrarnos, salir de esa angustia que existe, que está, no sé, estamos invadidos, te felicito, me entendí, para que haya aportes constructivos en vez de llenarse de miedo y de terrorismo, me entendí, mental y psicológico. Y para estimular el sistema inmune hay que mantenerlo sano, hay que mantenerlo, ¿no es cierto?, alimentado, no solamente con nutrientes físicos, sino nutrientes emocionales y mentales sanos. Y como la esencia floral es, su arquetipo es sano, ¿no es cierto? Eso le quita la angustia y lo hace que pueda dialogar, ¿me entendí? Que pueda comunicar de manera asertiva, que se sienta empoderada para este tiempo y que además que sepa que tiene la capacidad de decidir, que eso es una libertad, ¿no es cierto?, importantísima para que nadie lo convenza frente a un principio interior que tú tienes, ¿no es cierto?, esa asertividad de decir, esto es lo que yo quiero para mí, para mi familia, para mi entorno. ¿Ya? Y no confundirme, me entendí, con ideología, ni con partidismo, ni me entendí, etcétera, etcétera, sino su propia verdad en su mundo interior. Eso le diría. Bueno, una maravilla, muchísimas gracias. Yo que como mensaje final, libertad de decidir. Yo creo que está en nosotros empezar el cambio, se puede, no importa lo que te digan, lo que te enseñaron, lo que creíste, con lo que naciste, con lo que no naciste, se puede. Así que bueno, las esencias florales son una herramienta maravillosa para ayudarnos en ese proceso. Nuevamente, Juan, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros hoy. Para los que están viendo este video, Juan Riquelme, creador de la terapia floral chilena, lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Terapia Floral Chilena, es su cuenta. También sus productos, sus esencias florales las pueden encontrar en la farmacia Mapuche, las venden ahí. Y bueno, nada, animarse a hacer ese trabajo interno. Así que bueno, estén muy, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Té con Flores y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias de nuevo, Juan. Muchas gracias a ti y salud a todos.